Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por su amor y su misericordia y darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes en esta tarde. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, o más bien empezamos, mejor dicho, glorificando el nombre del Señor una vez más en esta semana, en este inicio de semana. Y ruego al Señor que Él también pueda glorificarse en su vida como lo ha hecho en la de nosotros. Así que Dios ha sido misericordioso, ha sido bueno, nos ha ayudado en múltiples ocasiones en nuestra vida durante la última semana y Él se ha glorificado en nuestra respuesta, en la manera en que actuamos y nos comportamos, y por eso le damos gracias a Dios, porque Él es el que nos ha ayudado a seguir adelante día con día para la gloria de su nombre. Amén. Así que bienvenidos una vez más todos y cada uno de ustedes en esta tarde. Que el Señor se glorifique en su vida y le llene de sabiduría y de entendimiento y de su palabra para que sepamos cómo debemos comportarnos en la casa de nuestro Dios. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios y le pedimos que en su misericordia nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a comprenderla, que nos ayude sobre todo a vivirla? Porque como dice la misma palabra del Señor a través de nuestro Dios, muchos son los que oímos la palabra de Dios, pero muy pocos somos los que la hacemos. Y estamos hablando del mundo entero en general. No estamos dirigiendo una narración o como una embudo hacia el cristianismo solamente, sino que sabemos que la palabra del Señor se ha difundido casi por el mundo entero, como dice su palabra, ¿no? Pero muy pocos del mundo entero son los que realmente desean vivir y comportarse como la palabra del Señor manda, ¿no? Así que oramos y le pedimos al Señor que nos llene de su sabiduría y de su entendimiento y que nos llene de ese valor que necesitamos para poder vivir la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Entregamos una vez más nuestras vidas en tus manos, Señor, pidiéndote de todo corazón que en tu misericordia tú puedas perdonar todos nuestros pecados con lo que ya hemos pecado contra ti en la última semana. Límpianos, Señor, purifícanos, santifícanos a través de tu palabra y de tu verdad. Ayúdanos en tu misericordia a vivir esa vida que es agradable delante de ti, donde tú en tu misericordia sin duda alguna podrás glorificar tu nombre, porque actuaremos y viviremos conforme a tu voluntad, conforme a tu anhelo y el deseo de tu corazón. Traeremos contentamiento a tu corazón incluso de igual manera. Ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra, a vivir conforme a tu voluntad. Que todas las cosas que nos distraen, Señor, en este mundo puedan ser sacadas de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Que todo estilo de vida que conlleva pecado, Señor, que en tu misericordia, tu Santo Espíritu pueda avisarnos a tiempo y alejarnos, Señor, de esa actividad pecaminosa que no te agrada. Pero de antemano te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia, por tu inmenso perdón que haces con todos y cada uno de nosotros cada día de nuestra vida. Gracias, Padre amado. En tus manos nos entregamos para que tú nos enseñes en esta tarde, que tú nos dirijas a través de tu palabra, que tú nos guíes y nos enseñes en todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti. Pero no solamente eso, Señor, sino que también en el momento apropiado tú puedas recordarnos tu palabra, como dice tu promesa, para que nosotros podamos actuar conforme a tú lo pides y demandas de nosotros. Gracias, Padre amado. Estaremos eternamente agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros y en nosotros para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos entregamos en tus manos sabiendo que no hay mejor maestro que tú, nuestro Dios. Gracias. Sigue tocando corazones a través de tu hermoso Espíritu Santo y sigue añadiendo cada día a tu iglesia, Señor, todos y cada uno de aquellos que han de ser salvos para la gloria de tu nombre. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que una vez más, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales, sean ustedes bienvenidos para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que continuamos con nuestra clase en el libro de Juan. Ahora vamos a estudiar
el mismo capítulo 9, pero los versículos 26 y 27 bajo el tema ya os lo he dicho. O sea, de antemano ya se los había dicho. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén, dice. Le volvieron a decir, esta vez, una vez más, los fariseos interrogando al que había sido ciego, dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Amén. Gloria al Señor. Como nosotros podemos ver en la Escritura, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales, este es el momento donde una vez más se le llama a este personaje, al que había sido ciego, para que diese otra vez testimonio de lo que había sido hecho en su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo y al final de cuentas declarara una vez más todos estos hechos milagrosos, ¿no? O este hecho milagroso, mejor dicho. Como podemos ver a través de las palabras de ellos mismos, cuando ellos le llaman y le dicen a este hombre y le preguntan que si qué le había hecho nuestro Señor Jesucristo y cómo le había abierto los ojos, ellos con sus propias palabras están declarando que no tienen argumento alguno en contra de este milagro que hizo nuestro Señor Jesús. De hecho, pareciese que si no quisiesen quedarse avergonzados delante de los demás, quedándose sin respuesta delante de este hecho, hacen una vez más una, si pudiéramos decirlo así, como decía un escritor, un comentarista, hacen como una especie de pregunta con artimaña de por medio, como en este caso, como que si quisiesen indagar de nuevo, ahora sí como hacen los policías, ¿no? Que te preguntan por la historia una y otra vez para ver si en alguna de ellas varías o si en todas ellas das la respuesta exactamente de la misma manera y apenas te equivoques en algo o digas algo extra o te haga falta decir algo de la historia, automáticamente dicen, estás mintiendo. Tú estás inventando algo o estás ocultando algo. Entonces algunos de los comentaristas dicen que estos personajes le hacen otra vez la pregunta con el fin de encontrar en qué acusarle a nuestro Señor Jesucristo y a este hombre también por inventarse la historia. O sea que sus preguntas no eran genuinas en el sentido de decir, cuéntanos, hijo mío, cómo sucedió esto, cómo Cristo te abrió los ojos, porque ahora entendemos que el milagro es genuino, es verdadero, y empezamos a reconocer que Jesús como que sí es el enviado de Dios. No, para nada, absolutamente nada de eso, sino que podemos ver incluso que el mismo personaje, este hombre que había sido ciego, se siente un poquito incómodo en cuanto a estas preguntas. Es como diciendo, óyeme, ya te lo expliqué una vez y te lo explicaron otros otra vez y ahora me preguntas una vez más por lo mismo. De hecho, le digo, se muestra la incomodidad en sus palabras cuando él le dice, ya os lo he dicho antes y no habéis querido oír. En otras palabras, ya, o sea, no habéis querido entender, no habéis querido creerme, si pudiéramos decirlo así, ¿no? En el sentido que estos personajes, los líderes religiosos, de ninguna manera querían aceptar que Jesucristo era el enviado de Dios. Pero más sin embargo, como les dije hace un momento, ya no tenían nada con qué poder refutar este verdadero milagro. Ya no tenían ni un as, como dicen algunos, bajo la manga para poder decir, ajá, encontramos el engaño. O sea, no tenían absolutamente nada con qué refutar a este hombre y decirle, tú nos has mentido, nos has engañado, nos has dicho una historia que no es verdadera y al final de cuentas te cuenta como culpable delante de Dios y delante de nosotros. A la misma vez
que involucraste a Jesús y él también, en este caso en particular, queda como mentiroso delante de todos. Pero más sin embargo, la Biblia nos muestra que sus palabras declaran que habían reconocido ese verdadero milagro, que a pesar de que no dijeran que Jesús era el Mesías, no podían negar que ese milagro era genuino y había sido hecho en su vida. Y de antemano tenían que buscar ellos la manera de poder querer salirse con la suya. Y por eso una vez más llaman a este hombre, ¿no? Y podemos ver las palabras de este hombre con incomodidad cuando él dice en el versículo 27, ya os, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Noten que parece como que si el personaje, aunque la Biblia no lo expresa de esa manera, pareciera que usara un poquito de sarcasmo, porque sabía y entendía y comprendía perfectamente que estos hombres no querían a Jesús para nada y les pregunta, ¿quieren hacerse ustedes sus discípulos? Por eso me están preguntando otra vez, porque están queriendo convencerse de querer servir a Jesús. Pero podemos ver por el resto de la historia que nada estaba más lejos de la realidad. Pues al final de cuentas arremeten contra el hombre, como sucede como con todo aquel que ya no tiene argumentos en esta vida y que al final de cuentas nos amenazan hasta de lo que nos vamos a morir, nos maldicen porque saben que no tienen argumentos contra la verdad de la palabra de Dios. Y al final de cuentas quisieran apretarnos el pescuezo, como digo yo, ¿no? Pero le digo, así sucedió con estos hombres y que más adelante lo vamos a ver en las próximas clases, donde al final arremeten contra él ya prácticamente con una falta de respeto. Pero de antemano les digo, no podemos negar que pudiéramos decirlo así, en su incomodidad, en su enojo, en su indignación de que no le creen el milagro hecho en su vida. Al final de cuentas, pues él utiliza, si pudiéramos decirlo así, un poco de sarcasmo al querer hacerle saber a los judíos que él comprendía que ellos no querían a Jesús para nada. Y como dijimos en las clases pasadas, era imposible que estos hombres lo aceptaran porque al final de cuentas para ellos Jesús estaba quebrantando la ley de Dios cuando en realidad eran sus propias leyes, ya que al final de cuentas la Biblia nos dice que Jesús no rompió para nada ninguna de las ordenanzas de nuestro Dios. De hecho, Dios mismo dio testimonio diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia en el día de su bautismo. Y en el monte de la transfiguración, él mismo, nuestro mismo Dios, le dice a sus discípulos que es a él a quien deberían oír cuando se le aparece, en este caso en particular, Moisés y Elías delante de los ojos de Pedro y de Juan, de Pedro, Juan y Jacobo, me parece. Y ahí Pedro sale y dice, Señor, bueno fuera que hiciéramos una enramada, para que una para ti, una para Moisés y una para Elías, y ahí sale la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, Dios mismo no le dice a los discípulos, pues si se les antoja, si les da la gana, si llegan a querer creer en él, si es que se les ocurre por casualidad algún día, pueden oírle. No, el Señor les está prácticamente, si pudiéramos decirlo así, entre medio mandato, o sea, no es un medio mandato, pero tampoco no es una recomendación, perdón, no es un mandato ni tampoco una recomendación, sino que es una afirmación de nuestro Dios diciendo quién verdaderamente era Jesucristo en sus tiempos. Así que Él les dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. En este caso en particular, como nosotros podemos ver en la Escritura, no hay nadie, absolutamente nadie a que podamos recurrir para recibir de Él la información correcta para la salvación de nuestras almas, sino en este caso a nuestro Señor. Y de hecho, como dice la Escritura misma,
No hay nadie que pueda salvarnos sino nuestro Dios. Así que la salvación estaba en nuestro Señor Jesucristo y el Padre se los hace revelar o se los hace escuchar, a estos discípulos de Jesús para que ellos comprendieran quién verdaderamente era Jesucristo. Así que al final de cuentas le digo, Cristo no rompió ninguno de los reglamentos de nuestro Señor, pero para estos religiosos sí. Para estos religiosos Jesús sí estaba en pecado porque según ellos quebrantaba la ley de Dios, mas sin embargo Dios mismo declara que es todo lo contrario. Él es el único que ha podido cumplir con toda la palabra del Señor y un ser humano por más que se esfuerce nunca podrá hacerlo. Pero como les decía, al final de cuentas, estos seres humanos que igual que todos nosotros con pecado, que al final de cuentas ellos mismos, a pesar de que fuese el sumo sacerdote, también tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo. Pero que al final de cuentas, creyendo servir a Dios, estaban lejos de la voluntad de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo les llamó la atención en múltiples ocasiones por toda su maldad que habían incrustado a través de la palabra del Señor a los hombres, haciéndoles creer que era la ley de Dios. Y como les digo, este hombre que había sido interrogado por ellos, que había sido ciego, pero que ahora había sido sanado por Jesús, conocía perfectamente sus intenciones, que no eran buenas para con Cristo y por supuesto tampoco lo iban a hacer para Él. Y como nosotros podemos decir, e incluso yo le compartí a los jóvenes, este hombre no le pasaba ni por lo más mínimo por su cabeza el querer negar o el querer decir algo en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque este hombre en realidad, la Biblia no nos dice qué edad tenía, pero imagínese que fuese de mi edad, que tuviese 43 años de edad, y esos 43 años nunca pudo ver la luz, nunca conoció los colores, nunca conoció la figura en realidad del rostro de sus padres, el color de sus ojos, o incluso a pesar de que pudo apreciar la ternura de su madre a través del tacto, nunca pudo haber visto la figura en su rostro de cómo mostraba esa ternura hacia su hijo. No conocía la figura de los árboles, ni tampoco los colores y la figura de los pajaritos, ni de ningún otro animal que pudiéramos decir que habitara en ese hábitat donde él vivía, ¿no? Que existiera en ese lugar, en ese terreno. Porque sabemos que dependiendo del terreno son los tipos de animales y de flora que existen en los lugares diferentes. Pues imagínese después de 43 años que por primera vez en su vida Jesús le haya abierto los ojos, haya visto por primera vez y empezar a ver todo a su alrededor. Imagínense cuántas preguntas tuviera en su corazón y que en ese momento pudieran estar siendo contestadas una a una y al final de cuentas descubrir otras cosas que jamás se pudiera haber imaginado, como la estructura de los edificios, en la estructura o como había sido tejida la tela, la ropa, y por fin, por primera vez, ver a su madre, ver a su padre, ver el color de sus ojos, ver su ternura al acercarse a él y decir, hijo, por fin, gracias a Dios en su misericordia, puedes ver y ver esas facciones de su cara en ese momento, esas lágrimas de alegría, qué sé yo, que pudiéramos imaginarnos nosotros, a pesar de que la Biblia no lo dice, el poder ver si pudiera ver los pajaritos, los animales, o incluso a sus amigos, ver el rostro por primera vez, y que ahora traten a alguien de decirle, niega lo que tú estás diciendo. ¿Qué le iba a pasar por la cabeza a este hombre? Decir, Jesús es falso cuando después de toda su vida de nunca haber visto y ahora poder ver todas las maravillas que el Señor ha hecho en el mundo. Si pudiéramos decirlo así en esos términos, ¿no? Que obviamente este hombre tal vez no tenía la capacidad o la habilidad o la economía para viajar por el mundo, pero imagínense el anhelo de querer recorrer todos los lugares de su región.
y que alguien venga y le trate de hacer entender, oh, la persona que tú indicas que te ha abierto los ojos para nosotros, ese es un hombre pecador. Como dándole a entender, ahora tú tienes que dar gloria a Dios y decir también que ese hombre es pecador y que tu historia prácticamente no es verdad. Imposible, mi hermano. Imposible, mi hermana. Eso es algo que a nadie que haya tenido la experiencia que este hombre tuvo se le hubiese podido ocurrir decir. Así que conociendo él la malicia de estos hombres, por eso usa un poco de sarcasmo, si pudiéramos decirlo así, en contra de los judíos, porque sabía de antemano de todas maneras que lo iban a echar de la sinagoga. Ya se conocía, existían los rumores que cualquiera que declarara que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, iba a ser expulsado de la sinagoga. Y con suerte sería solamente expulsado de la sinagoga y no de toda la congregación, de todo el terreno, como en este caso en particular lo podemos ver en el libro de Oseas, que aquellas personas que no obedecieran el mandato de los líderes religiosos, o de los líderes, perdón, en aquellos tiempos, cuando se dio el decreto de que todos tenían que dejar a sus mujeres, dejarlas ir con todo hijos, no solamente se les expulsaría de la congregación, sino que aún todos los bienes que ellos tuvieran se les sería quitado. En otras palabras, si fuera un multimillonario de sus tiempos, solo lo agarraban a él, lo sacaban de su lugar y de patitas en la calle y no podía estar ni aún entre el pueblo. Se fue prácticamente casi como Dios lo envió al mundo. Gracias a Dios que a esta altura, en tiempos de Jesús, no harían eso, al menos no lo muestra la Biblia que harían eso, pero sí muestra que serían expulsados de la iglesia, de la congregación. Y como yo los decía a los jóvenes en esta tarde, miren, es fácil si podemos analizar esto en nuestra perspectiva. Imagínense que yo predique en mi iglesia hoy y el pastor me diga, no me gustó la predicación de usted, tiene que cambiarla, tiene que modificarla, pero yo mi predicación es solo de la palabra del Señor y el día de mañana predico la palabra de Dios y pasado mañana también y al final de cuentas me diga el pastor, ¿sabe qué? Hemos quedado en un común acuerdo la directiva y nosotros que no podrá predicar más en nuestra congregación y ya no puede ser miembro de esta iglesia. Yo digo solamente, sencillamente les digo, gracias pastor por habernos permitido poder estar entre ustedes, que Dios le bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos en el cielo cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Y les decía yo, mira, simplemente salgo de esta puerta, recorro el pasillo, y aquí está otra puerta de otra iglesia. Y si esa iglesia no me gustase cómo ellos viven en la presencia del Señor, o si incluso tuviera alguna roce con mi creencia, tomo el elevador, bajo al siguiente piso y tomo a la izquierda y encuentro otra iglesia. Y si en esa iglesia sintiera incomodidad incluso y Dios no me diera en mi corazón paz para permanecer en esa iglesia, pues bajo al piso más abajo y así hasta el último piso. Pero tenemos aquí 5 o 7 iglesias en este edificio, así que yo pudiera escoger cualquiera, pero no es lo mismo que hacían en aquellos tiempos, le digo yo, que era posible que incluso pudieran destituirlo o correrlo incluso de todas sus regiones para que ese hombre no habitara entre ellos, y prácticamente es como que si a mí me toman y me sacan de la ciudad, todas mis pertenencias se quedan aquí y prácticamente me dejan en la calle casi como Dios me mandó al mundo, solo con la ropa que tenía puesto. Le digo, eso es totalmente diferente. Pero este hombre sabía que cuando menos de la institución, de la iglesia, de la congregación, él iba a ser destituido y eso sería lo más mínimo. Como para mí, lo más mínimo sería que me echaran de la iglesia porque gracias al Señor su cuerpo es tan amplio y tan extendido por todas las regiones del mundo que al país a donde vaya sé que encontraré una congregación donde yo pueda en congregarme para escuchar la palabra del Señor y si al Señor le placiera servirle. Le digo yo, pero si me sacan de esta ciudad y me corren y me tachan para la próxima ciudad cercana, ¿a dónde pararía yo con prácticamente ninguno o pocos de los recursos que yo tenía?
Le digo, sería mucho más fuerte. Así que gracias a Dios que para los tiempos del Señor Jesucristo, este hombre no tenía que pasar tantas penumbras, sino que simplemente no sería recibido en esa congregación. Y con todo y eso, a pesar de que él sabía y conocía y entendía que ahora ya no tenía un lugar para presentar las ofrendas por sus pecados delante de Dios a través de la congregación a la que fue expulsado, sí sabemos que ahora sabía cómo servir al Señor, porque más adelante Jesucristo les diría que si quería servirle al Hijo de Dios y vivir para el Hijo de Dios y aceptarle y a creer en Él, y Él le dijo, sí Señor. Así que ya Él podría entender y comprender que ya los sacrificios quedarían culminados en Cristo Jesús y que cuando menos esa carga que tendría por su vida y decir, y ahora cómo presento mis ofrendas de paz ante Dios, ya no serían necesarias, esa carga caería de su vida porque sabía que todo estaba hecho por nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios por este hombre que mostró su valentía al hacerle saber a estos líderes religiosos que no iba a mentir, que no iba a dar falso testimonio, que no iba a dar ese falso testimonio en contra de su prójimo, como lo dice el libro de Éxodo capítulo 20, donde dicen los mandamientos del Señor, y que no tenía que echarse un pecado que no era necesario, ¿no? Así que gracias le damos a Dios por este ejemplo que nos da a través de este hombre, porque sabemos que este hombre estaba perfectamente seguro de lo que había experimentado y de lo que había vivido en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es ahí donde quiero aprovechar esto como un puente, como cuando Él dice, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Así que este hombre ya Dios le había dicho, pero más sin embargo, él sí quiso oír. Ya Dios le había dicho que no era correcto dar falso testimonio en contra de su hermano y por supuesto no vamos a validar el falso testimonio a favor de él, de su prójimo o a favor de sí mismo. Pero les digo, ya de antemano el Señor le había dicho desde el libro de Éxodo que no podía dar falso testimonio en contra de su hermano para afectar su vida, porque eso era pecado delante de Dios. Así que yo sé que a este hombre no le pasaría por la cabeza dar falso testimonio en contra de Jesucristo después de lo que él había hecho por él. Pero más sin embargo, podemos ver que al final de cuentas él cumplió con el mandamiento de Dios donde no tenía que hablar falso testimonio en contra de Cristo, como aquellos que se supone que deberían de hacerlo, hacían todo lo contrario, que eran estos líderes religiosos dando falso testimonio delante de la gente diciendo que Jesucristo era pecador, cuando en realidad no lo era, no lo era, por la conversación que sigue más adelante, nosotros descubrimos definitivamente que delante de ellos no lo era, simplemente que tenían un odio, una rabia, una falta de perdón, perdón, una falta de perdón, porque Jesús no le había hecho agravio alguno, pero más sin embargo, ellos no querían a Jesucristo porque prácticamente para ellos les llevaba la contraria, ¿no? Porque ellos decían que al final de cuentas tenía la gente que regirse bajo los mandamientos de Dios que habían sido expresados a través de ellos. Pero Jesús le dijo, óyeme, eso que tú has puesto, lo pone sobre los hombros de las personas, pero ustedes ni aún con un solo dedo la queréis mover. Así que a pesar de esos mandamientos que habían puesto, ni ellos mismos la cumplían. Así que al final de cuentas, ese odio, ese coraje hacia nuestro Señor Jesucristo no paró aquí y no iba a parar a pesar de que este milagro era genuino
para la gloria de Dios. Pero como les digo, ya estos líderes religiosos, ya Dios les había hablado que no deberían de dar falso testimonio en contra de su prójimo. Pero más sin embargo, ellos sin ninguna prueba alguna y de hecho sin ningún argumento alguno, seguían afirmando que Jesús era pecador. Nosotros podemos ver en este caso en particular esa molestia, esa incomodidad en contra de nuestro Señor Jesucristo era visible a las demás personas y se podía palpar a tal grado que en este caso, gracias a Dios por este hombre que nos deja sus palabras para hacernos entender que el hombre utiliza un poco de sarcasmo porque sabía que estos hombres jamás iban a recibir a Cristo. Pero les digo, lo interesante es que ya estos hombres, ya Dios les había dicho. He ahí el tema, el nombre del tema de nosotros en esta tarde, utilizando como puente las palabras de este hombre. Les dice, yo ya se los había dicho y no me habéis querido oír. O sea, no habéis querido creer. Dice, ¿para qué lo queréis oír otra vez? O sea, en otras palabras, es en vano que les volviera a explicar de cómo le habían sido abiertos los ojos porque su corazón estaba entenebrecido y jamás cambiarían si no interviniese Dios en su corazón haciéndoles entender que estaban equivocados. Pero más sin embargo, le digo, utilizamos este puente para irnos a la historia. Ya Dios le había dicho a Adán que no tomara del fruto que Dios le había prohibido. Pero más sin embargo, de la misma manera desobedeció o de alguna forma se desatendió de ello y decidió comer de la mano de Eva. Pero si nos vamos más adelante a los tiempos de Abraham, o más bien ya en el pueblo de Israel, después de que sale de la tierra de Egipto, ya Dios le había dicho, perdón, perdón, ya Dios le había dicho a la congregación cómo debía de vivir delante de Dios. Pero más sin embargo, igual de la misma manera, no habían querido oír. O sea, ya Dios se lo había dicho incluso a través de Moisés. Y pasando el Jordán se hicieron sus ídolos, que no era Dios el que los había sacado de la tierra de Egipto, sino esos ídolos que le hizo Aarón. Después el Señor les da sus tablas con sus mandamientos, pero Moisés lo rompe, le pide Dios a Moisés que las haga de nuevo. Y al final de cuentas le da la palabra del Señor, pero una vez más a través de los tiempos podemos ver que se desatienden de ello. Más adelante en la historia podemos ver que Dios levanta jueces porque el pueblo de Israel se había desatendido una vez más de los mandamientos de Dios, viviendo aquello que Dios les había dicho que no lo vivieran, en especial, y lo más particular era la idolatría en aquellos tiempos, que tenían otros dioses ajenos delante de nuestro Dios. Y de ahí, obviamente, no en su falta de sabiduría y entendimiento, practicaban el robo, la mentira, el engaño, pero lo principal era que se alejaban de Dios cuando Dios ya se los había dicho que no tuvieran otros dioses delante de Él, que no tuvieran dioses ajenos, dioses con D minúscula, que en realidad no son dioses, son figuras hechas por los seres humanos, sino váyase por ahí, por el mundo entero, a las personas que tiene cada uno sus dioses y pregúntenle quién se los hizo. No va a decir bajó del cielo, no le va a decir un rayo del cielo vino y lo figuró, no vino el dedo de Dios, va a decir no, pues lo compré en fulana tienda o en fulana persona me lo regaló y ella lo compró en otro lugar. Así que al final de cuentas todo viene siendo hecho por la mano del hombre, pero más sin embargo, la palabra de Dios no ha sido hecha por la mano del hombre, ha sido hecha por la misma boca de nuestro Dios, con la cual ya le había dicho al pueblo de Israel en múltiples ocasiones cómo ellos debían de vivir delante de Dios, mas sin embargo no habían querido oír. Incluso yo veo una gran oportunidad que Dios les da para mí muy maravillosa y que yo, créeme que a mí me vuela la cabeza cada vez que la recuerdo, y es aquel momento donde Dios les habla a través de Isaías, si no mal recuerdo,
Cuando Dios le dice, vosotros habéis hecho esto, y has hecho aquello, y has hecho esto otro, y has hecho aquello otro, le dice, pero venid, estemos a cuentas. O sea, Dios le dice, yo ya te había dicho que no pecaras de esta forma, ni de aquella, ni de esta otra, ni de esta otra. Pero ahora, más sin embargo, has hecho esto más grave, y esto más grave, y esto lo has empeorado, y te has ido hasta el fondo, si pudiéramos decir, en este último pecado. Y se lo declaró Dios a través, de su siervo, pero más sin embargo, al final no les dice, por tanto, estás destituido. No, el Señor en su amor y en su misericordia les dice, pero venid, venid, estemos a cuenta. Aquí en este momento, ven, preséntame, háblame, pídeme perdón por tu pecado y todo lo que has hecho quedará olvidado para siempre. Pero más sin embargo, con todo y eso, no quisieron oír. Por eso Dios en diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento le dice palabras como esta. Llegará el momento en que te arrodillarás, que levantarás tu mano con tu palmo para arriba y para pedirme, pero yo no voy a hacer nada. Incluso en alguna ocasión le dice, hablarás y gritarás y vas a clamar a mí, pero dice, yo me taparé los ojos, los oídos, perdón. Ay, yo no sabía que esto eran los ojos. Perdón, me taparé los oídos. En otras palabras, Dios les hizo saber, por cuanto yo les había dicho lo que no debían hacer, y vosotros lo hicisteis, y una vez más te di la oportunidad para que te reconciliaras conmigo, y no quisiste oír, por lo tanto, ahora cuando tú hables y pidas, yo soy el que no voy a querer oír. Así que les digo, es bien interesante la palabra del Señor cuando nos muestra que verdaderamente Dios le dio múltiples oportunidades, incluyendo a través de los jueces, para que al final de cuentas ellos pudieran entender que Dios ya les había dicho de antemano lo que debían hacer y lo que no debían hacer, pero más sin embargo parecía que por un tiempo creían y luego se olvidaban de Dios, porque de hecho en el libro de Deuteronomios Dios le manda al pueblo de Israel de que le enseñen a sus hijos la palabra de Dios, y si vemos en el libro de los jueces, al final de cuentas siempre viene una generación que no conocía a Dios. No que no le creía, sino que no conocía a Dios. Y la única manera de no conocer a Dios es no haber escuchado de Él. Así que el pueblo de Israel fallaba en el sentido de que no le comunicaba de generación en generación, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios y el estándar que Dios pedía de cada uno para que la siguiente generación supiera cómo vivir delante de Dios. Y al final de cuentas caían en la idolatría una vez más, lo cual Dios incluso lo cataloga como adulterio y fornicación. Dice, has adulterado con tus dioses en contra mía, has adulterado, me has engañado. Incluso léanse el libro de Oseas, cómo Dios le habla al pueblo de Israel a través de Oseas, cuando le dice acerca de cómo el pueblo de Israel, Dios lo tenía, que mientras él lo buscaba, ellos seguían incluso adulterando y yéndose tras sus dioses, tras sus amantes, pero Dios siempre buscaba cómo este pueblo recordara de cómo Dios lo había sacado de la esclavitud en la tierra de Egipto, para que ellos se volvieran a él, pero más sin embargo, una vez más, no quisieron oír, a pesar de que Dios ya se los había dicho. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros traer a la aplicación a nuestra vida a través de esta parte de la palabra de Dios? Pues sencillo, mis hermanos. Dios también ya nos los ha dicho a nosotros. Y quisiera compartírselo a través de un testimonio que me pasó recientemente. Traigo o clamo como testigos principalmente a nuestro Dios, de que Él sea confirmando en sus corazones la veracidad de lo que he vivido.
tengo también en este caso en particular como testigos a mi esposa y mi hijo, que ellos fueron lo que escucharon de lo que yo les voy a compartir ahora más adelante. Pero el asunto fue este. Hubo un momento oportuno la semana pasada donde hubo una necesidad en la cual nosotros queríamos participar. Hubo una necesidad en una persona que necesitaba la ayuda de alguien. Se nos presentó en la situación y yo con todo gusto, con toda alegría, con un corazón deseoso de querer ayudar siempre, me presté y le dije, sí, está bien, yo les ayudo. Pero más sin embargo, cuando vimos los requerimientos de esa necesidad, nosotros empezamos a comunicarnos con la persona, a decirle, mira, necesitas esto, esto y aquello. Y al final de cuentas dijo, sí, lo vamos a conseguir, pero resulta que cuando recibí eso que necesitaba, no era como debía de ser. Yo lo miré, yo la verdad, cuando miré esa información que tenía yo en mis manos, mi corazón automáticamente me dijo, tú no puedes hacer eso, porque no era correcto delante de Dios el poder querer de todo corazón, deseoso de verdad de querer ayudar, como siempre, y de ayudar a una persona, pero en este caso en particular, trayendo algo que no era correcto delante de Dios. Si pudiéramos, valga la redundancia, si pudiéramos añadirlo o atarlo a algo, sería al falso testimonio que hablamos hace un momento. Y le digo yo, venía incrustado ese falso testimonio que yo sabía que yo no podía hacerlo. Pero más sin embargo, en mi corazón deseoso de poder sustentar para la necesidad de esta persona, en mi mente pasó por un momento preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿qué tú crees que debo de hacer? ¿Tú crees que debo de continuar adelante o debería de parar aquí? Dime, ¿qué hago? No sé qué hacer. Pero en mi interior, en mi ser, ya de por sí había venido ese sentir en mi ser, en mi intelecto, en mi mente, en mi corazón, como usted quiera llamarle, o de parte de Dios, como sea. Yo sentí, era incorrecto, totalmente incorrecto hacerlo. Pero más sin embargo, me vi tentado a preguntarle a Dios. Y les soy sincero, mis hermanos, yo sé que son muy pocas las experiencias que yo he tenido con el Señor a comparación de tal vez algunos de ustedes, y mis experiencias son totalmente diferentes a las de algunos de ustedes también. Pero le digo, me pasan experiencias que no sé cómo explicarlas. Pero le digo, tan presto yo terminé de preguntarle a Dios, y yo entiendo y comprendo ahora que Dios lo tenía preparado, ¿no?, para nosotros en este día, referente a la clase, era de que apenas terminé de preguntarle a Dios y en mi mente, en una forma, no sé cómo explicarla, pero en mi mente apareció como que si hubiese venido una Biblia así y aparece al lado derecho. Voy a tratar de ponerlo de tal forma que lo vean sin tapar la luz, pero era prácticamente altito. A ver si me alejo, más o menos así a esta altura. Apareció inmediatamente, yo terminé de preguntarle a Dios, apareció la Biblia así en mi mente, en una forma bien clara, bien palpable, e inmediatamente después vino la voz del Señor a mi mente, así, o a mi corazón, no sé ni cómo describirlo, pero en mi interior yo escuché la voz de Dios que me dijo, ¿por qué me preguntas si lo puedes hacer o no? Si yo ya te lo he dicho. En otras palabras, Dios me hizo entender en ese momento de que por qué le preguntaba a Dios, Señor, ¿puedo continuar con esto? ¿Puedo mandar estos documentos? Al final de cuentas, yo no los escribí, como diciendo, pues allá la persona, ella contigo, me vi tentado a preguntarle a Dios, ¿puedo continuar? Pero Dios me habló claramente, diciéndome, trayéndome la Biblia y diciéndome así. Dice, ¿por qué me preguntas si lo puedes hacer o no? Si yo ya te lo he dicho. Y entonces en ese momento
Le soy sincero, me avergoncé por un instante, me entristecí porque es algo que Dios ya nos había dicho. A Dios no le gusta el engaño. Ya lo habíamos leído múltiples veces. Ya el Señor nos los había hecho saber de múltiples formas a través de su palabra. Pero no pude dejar de sentir esa tristeza y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname. Le digo, tú tienes la razón. Tú ya me lo habías dicho antes. No tenía ni por qué preguntar. No debí de tener ni la más mínima duda. Ni siquiera por mi cabeza pensó el decir, bueno, Dios lo dijo que no en su Biblia, pero ahora como yo soy su hijo y soy yo quien se lo pido, pues va a decir, bueno, está bien, te la paso por esta ocasión. Está bien, hazlo, no hay problema. Te perdono de antemano, puedes hacerlo. No, mi hermano, no, mi hermana, ya Dios me lo había dicho. Así que me sentí un poco triste al principio cuando Dios me lo dijo y yo le pedí perdón a Dios de todo corazón. No es que le tuve que pedir perdón obligado, es que mi corazón era sincero para con Dios y le dije, Señor, perdóname, tú tienes la razón, no tengo ni por qué preguntarte. Así que le pedí perdón y le di gracias y le dije, Señor, solamente dame gracia delante de la persona porque me preocupaba el que la persona pensara que yo no quisiera ayudarle, que me preocupara que ella pensara, perdón, de que era grande su necesidad y yo lo entendía, yo comprendía su necesidad porque he estado en su misma situación. Pero más sin embargo nosotros sí hemos podido recibir la ayuda sin ningún problema, sin mentir, sin engañar, sin decir falso testimonio. Pero más sin embargo para con ella era muy difícil de que recibiera esa ayuda. Y por eso me di cuenta la desesperación, la angustia, la necesidad que él tenía. Y entendía yo que él entendía que yo podía comprender su necesidad. Pero más sin embargo mi corazón de antemano me decía que no era lo que Dios nos había dicho en su palabra que hiciéramos. Y yo clamaba al Señor, me quedé callado, no contesté sus últimos mensajes, me quedé callado por 2 días y como el tercer día más o menos me pregunta, hermano, ¿pudo hacer aquello que le pedí? Y yo le había orado al Señor, le había dicho, Señor, solo dame gracia delante de Él. Que no piense que no quiero ayudarle, que no piense que soy egoísta y que como yo estoy bien, que no me importa la necesidad de los demás. Le digo, tú sabes que no es así. Ayúdame, dame gracia, ayúdale a entender a Él mi situación, mi relación contigo, que yo no puedo hacer eso. Le digo, ayúdame, por favor, dame gracia y háblame tú, dime cómo le hablo, cómo le digo, qué le expreso, le digo yo, con tal de que él pueda entender mi posición. Y el Señor, le digo, tan hermoso, tan maravilloso como siempre, le digo, yo nunca me cansaré de dar testimonio de sus maravillas. Y al tercer día que la persona se comunicó conmigo, yo dije, Señor, solo ayúdame. Y le escribí, le fui sincero y le dije, mire, fulano de tal, esta y esta situación, le ruego que me perdone. Yo no tengo el valor para hacer eso por esta y esta razón y le ruego que me disculpe si no pude ayudarlo. Y gloria a Dios, él de hecho me estaba escribiendo porque ya Dios había obrado en su corazón, ya él estaba sintiendo un día atrás el remordimiento, la angustia de hacer algo que era incorrecto delante de Dios. Y al final de cuentas, de hecho, incluso hasta él mismo me dijo, y le digo, mis testigos son mi esposa y mi hijo, porque ellos lo escucharon y él incluso hasta terminó disculpándose conmigo por haberme puesto en esa situación.
Así que yo me alegré en mi corazón y le di gracias a Dios. Yo estaba contento y dije, Señor, gracias porque yo entiendo y comprendo que tú sí me escuchas, que tú sí oyes mi oración, que nos escuchas a todos nosotros cuando estamos en necesidad y lo que te estamos clamando es conforme a tu voluntad y tú lo muestras a las personas, a todos tus siervos. Yo no digo que soy el único, sé que el Señor trata con todos y cada uno de ustedes de una manera diferente, pero el Señor siempre está obrando en la vida de ustedes. Pues de esta manera obró en mi vida a tal grado que hubo gran contentamiento en mi corazón y yo le decía al Señor, gracias Señor, porque yo sé que tú me escuchas y yo sé que mi corazón es sincero contigo y que lo que hago es conforme a tu voluntad, así que te doy gracias por haberme escuchado. Y de hecho la persona se alegró de que no hayamos podido hacer lo que teníamos que hacer precisamente por eso, porque ya Dios estaba obrando en su corazón. Y de hecho, él mismo se estaba arrepintiendo de ello y me dijo, él no deseaba que al final de cuentas se hiciera lo que tuviéramos que hacer. Así que le digo, Dios ya me lo había dicho a mí en su palabra. Y lamentablemente muchas veces nosotros nos vemos tentados a hacer lo contrario a lo que Dios ya nos había dicho. Muchos de nosotros preguntamos a Dios, Dios, ¿puedo hacer esto? Mira, que tú ya conoces mi necesidad. Y yo necesito salir de esta situación porque ya me tiene loco y ya no sé qué hacer. Pero muchas veces en esa necesidad, en esa locura, actuamos de manera errónea, equívoca. Sabemos de antemano, ¿no?, que Dios nos perdona nuestros pecados y nos ayuda a seguir adelante. Pero cuando tenemos la oportunidad enfrente de poder glorificar el nombre del Señor haciendo las cosas bien, a veces no las hacemos. A veces nosotros decimos, bueno, pues como es Dios y como nos ama y como somos sus hijos, me va a perdonar, pero lamentablemente no nos echamos a pensar en las consecuencias que pudieran venir a futuro por hacer las cosas de manera incorrecta, ¿no? De hecho, yo entiendo que todos tenemos necesidades, uno más grandes que otro, pero eso no nos da el derecho de quebrantar o violentar la palabra de Dios o la ley de Dios o los mandamientos de nuestro Señor, sino todo lo contrario. Debería ser para nosotros una oportunidad donde el nombre del Señor puede ser glorificado con nuestras buenas acciones, con nuestra manera de obrar bien delante de Dios en esa oportunidad. Y como les digo, lamentablemente el ser humano cuando está en ciertas necesidades tiene la tendencia de optar por sustentar o solventar su necesidad a costa de quebrantar la palabra del Señor, y no es correcto por las consecuencias que pudieran venir futuras. Y de hecho, de antemano, en una ocasión me vino a la mente Balaam, aquel hombre a quien Dios le había dicho que no fuera a maldecir al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, y este hombre había sido le habían enviado ciertos hombres del rey para que maldijera al pueblo de Israel, y al final de cuentas no tuviera el pueblo de Israel la victoria sobre ellos porque venían conquistando a todos los pueblos. Pero más sin embargo, cuando él oró a Dios, él le dijo, Señor, ¿voy o no voy? Dios le dijo, no. Al final de cuentas, vemos que una vez más este rey envía a sus mensajeros y le dice toda la grandeza que iba a hacer con él. Y al final de cuentas este hombre se deja deslumbrar por su beneficio propio. Y una vez más le pregunta a Dios, Señor, ¿voy? Cuando ya Dios se lo había dicho que no fuera, él insiste en hacer lo que a Dios ya le había dicho que no hiciera. Y le vuelve a preguntar a Dios y le dice, Señor, ¿voy? Y Dios le dice, ve. Como diciendo, ve y ahorita vas a ver lo que te voy a mostrar. Gracias a Dios por esa burra, o por esa mula, o mulo, o burro, como usted quiera llamarle. Gracias a Dios que no quiso pasar por ese lugar donde estaba el ángel a punto de matar a Balaam. De hecho, Balaam se enojó tanto que al final de cuentas Dios le dio la habilidad a la burra por tanto maltrato que recibía de Balaam
para que ella pudiera hablar con Balaam y decirle, yo siempre te he obedecido, ¿por qué me maltratas hoy? Y le dice, pues es que no estás andando y estás sin hacer nada, te quedaste quieta. Y le dice, ¿qué no te das cuenta que si yo avanzo, ese ángel te mata? O sea, a lo que quiero llevarles es, cuando Dios ya nos ha dicho de antemano lo que debemos y no debemos de hacer, si lo hacemos todo lo contrario, puede venir una consecuencia futura que no va a ser muy agradable para nosotros. Dios por su misericordia no le quitó la vida a Balaam, pero sí se lo hizo saber que estaba a punto de hacerlo por causa de su desobediencia. Así que el Señor nos libre a nosotros de querer siempre ir por nuestro beneficio propio en contra de la palabra de Dios, sino todo lo contrario, que en los más situaciones más difíciles que pudiéramos tener, que siempre le diéramos a la oportunidad a nuestro Dios para que Él glorifique su nombre haciendo un milagro, una proeza inimaginable para nosotros, pero sencilla y fácil para Él, donde su nombre sería grandemente glorificado y que no sea como estos líderes religiosos a los cuales ya este hombre de antemano les había explicado cómo Jesús le había sanado y no habían creído oír, y que lo utilizamos como un puente para referirnos a Israel de cómo Dios le había hablado de antemano y no había querido oír, y asimismo que no nos toque a nosotros, que después de que Dios nos ha hablado, que no seamos personas que no queramos oír la palabra de Dios. Que no digamos en nuestro corazón, y sí, yo sé que Dios dice eso en su palabra, pero Dios conoce mi necesidad. Y como conoce mi necesidad, pues yo voy a pecar con esto y aquello y al final de cuentas es para mi beneficio. Y ya que esté con mi beneficio, entonces sí, alabo y bendigo el nombre del Señor. Y al final de cuentas, pues Dios, como soy su hijo y me ama, y me va a perdonar mi pecado. Sí, Dios puede perdonarlo, como me ha perdonado a mí y nos ha perdonado a muchísimas personas o millones de personas a través de la historia de la humanidad, pero también las consecuencias de nuestro pecado a veces vienen en un tiempo futuro para nuestra vida, como le sucedió al rey David. Dios le perdonó el haber pecado con la mujer de Urías, sí, Dios le perdonó, pero le dijo, pero la consecuencia sería que la espada no se apartaría de su casa. Y al final de cuentas podemos ver la destrucción que hubo dentro de la casa del rey David entre sus hijos, a tal grado que en un momento oportuno, él por no pelear dentro de su propia casa, tuvo que salir huyendo de Absalón, su hijo, para que no luchar contra él. Así que le digo, ¿Dios le perdonó a David? Sí le perdonó, pero las consecuencias de su pecado siguieron por un buen tiempo en su vida y en su casa, a tal grado que le digo, no fue nada agradable para él, y podemos ver las expresiones de sus palabras, en este caso en particular en la Biblia, acerca del rey David, de cómo él decía, incluso en una ocasión, diciendo que aquel que comía pan con él en su misma mesa es el que se levantó contra él. Así que permita el Señor en su misericordia que la enseñanza de este día le ayude a reflexionar de que todas las cosas que nosotros queramos saber si podemos o no podemos hacerla, si es del agrado o no es del agrado de Dios, que podamos recordar que Dios ya nos los ha dicho a través de su palabra, y que lo único que necesitamos hacer es tomar un buen poco de tiempo durante el día, sentarnos en la presencia del Señor y empezar a escudriñar la palabra del Señor día tras día y leerla completa, estudiarla completa, pedirle a Dios en todo momento para que nos ayude a entenderla, a comprenderla, pero sobre todo a vivirla en el momento oportuno, como me tocó a mí en esta ocasión. Un momento, le digo, que a todo ser humano le pasa, en el sentido de que va a tener ahí la tentación de poder hacer un bien, aunque fuese un bien, pero ir en contra de la voluntad de Dios cuando ya Él ya nos los había dicho. Dios, gloria al Señor. Hasta aquí la clase de hoy en día, mis amados hermanos.
Que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios les fortalezca. Que Dios les dé el valor para decir dentro de sí mismos: no, eso no es del agrado del Señor. Yo sé que mi necesidad es grande, pero mi Dios me va a ayudar. El Señor me va a sacar adelante, como seguramente lo ha sacado en muchas ocasiones, como me ha sacado a mí. Pero que nuestra confianza esté puesta en nuestro Dios, en el sentido en el que Él nos ama y que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y por muy grande que sea la necesidad, siempre le demos la oportunidad a que el nombre de Dios sea glorificado de una forma milagrosa a través de esa situación, a esa necesidad que tenemos, y que siempre seamos obedientes a lo que Dios ya nos ha dicho a todos y cada uno de nosotros a través de su palabra. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos, y le damos gracias, más yo, porque en su misericordia nos ha librado a mí y a este hermano, a esta persona, nos ha librado de pecar contra Dios, y todo lo contrario, nos ha ayudado y nos ha bendecido en el sentido de que nos ha dado la oportunidad de glorificar su nombre en esta situación, y que en realidad yo estoy contento y alegre porque nuestro Dios una vez más nos sigue enseñando, nos sigue ayudando, nos sigue hablando en nuestra vida y nos ayuda a seguir adelante en este caminar del cristiano, que no es fácil para ninguno de nosotros, pero que si confiamos en nuestro Dios, el Señor nos dará la fortaleza, la sabiduría y el valor para continuar glorificando su nombre, por muy difícil que sea la situación, por muy adversa, por muy complicada y por muy crítica que la veamos. El Señor siempre se glorificará en la vida de todos y cada uno de nosotros, si en este caso en particular le damos la oportunidad a Dios de que glorifique su nombre en la situación o la necesidad que tengamos todos y cada uno de nosotros. Amén. Oramos a nuestro Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, porque en tu misericordia te ha placido glorificarte en nuestras vidas. Ciertamente hay muchos más hermanos allá afuera en los cuales tú le has dado la oportunidad de tener esas experiencias maravillosas contigo, de recibir de parte de tuya esos milagros esplendorosos, maravillosos, en los cuales tú glorificas tu nombre, y te damos gracias por todo ello. Gracias porque nos sigues enseñando cada día, nos sigues ayudando, nos sigues dando la fortaleza, la sabiduría, el valor y la gracia, incluso delante de las demás personas, de las cuales yo te agradezco de todo corazón el que tú hayas obrado en nosotros en esta semana. Gracias te damos nosotros, Señor, por ser tan maravilloso y ayudarnos a no pecar contra ti, porque tú sigues obrando en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro subconsciente, y aún en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, en los momentos más críticos, es cuanto más tú te glorificas, Señor, si nosotros te damos la oportunidad de que tu nombre sea engrandecido en nuestras situaciones, Señor. Gracias, Padre amado, porque sé que no soy el único a quien tú has hablado en su vida, a quien le has enseñado, en quien te has glorificado. Te doy gracias por todas y cada una de aquellas personas en quien tú te has manifestado de una manera gloriosa y milagrosa, como lo has hecho conmigo en esta semana. Gracias, Padre amado. Bendícenos a todos los que nos ven. Sigue glorificando tu nombre, Señor, al seguir hablando a sus vidas, a sus mentes, a sus corazones, enseñándoles que hagan las cosas que a ti te agradan, Señor, y que con tu ayuda puedan rechazar todas y cada una de aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Y gracias por darme vida para seguir compartiendo los testimonios de las maravillas que has hecho en mi vida, y seguramente todos los que nos escuchan los compartirán con aquellos que lo necesitan. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo, y como siempre recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Gracias por darnos la oportunidad de compartir la palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes.
Hasta pronto.